Muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de el tema de trabajo y energía, que pues es el último tema de la unidad 3 para dejar eso terminado, para dar en la próxima clase el tema de hidrostática. ¿Listo? Con otro compañero. Bueno, entonces, eh, la idea es que pues, los conceptos que hemos visto hasta ahora en movimiento, posición, velocidad y aceleración, pues describen el movimiento por sí mismo. El concepto de fuerza ya nos permite hablar de cómo cambia el movimiento de un cuerpo, ¿verdad? Porque recuerden, la fuerza es una acción que cambia el tipo de movimiento de un cuerpo, que lo acelera o que lo frena. Entonces, hay algunos cálculos que pues con estos cuatro conceptos se pueden describir muy bien. Pero hay otros que requieren el uso de otros conceptos. Y estos conceptos pues no solamente tienen aplicación en estos temas de movimiento simple, sino que ya van tomando más utilidad cuando vean de pronto temas más avanzados de la física. Entonces los conceptos de los que voy a hablar hoy principalmente van a ser trabajo y energía. Y pues las leyes que los asocian. ¿Listo? Entonces el concepto de trabajo del que vamos a hablar no es el concepto de la vida cotidiana. A mí me gusta hacer como una asociación entre el concepto de trabajo de la vida cotidiana y el concepto de trabajo físico. En que pues ustedes cuando ustedes están trabajando están realizando una acción, ¿verdad? Pero esa acción para que les paguen, para que sea un trabajo que, Morcho, para que, Morcho, ustedes pueden hacer acciones, ¿verdad? Pueden moverse, pueden mover cajas, pueden hacer algo. O pueden escribir informes o escribir cosas, pues, que no tengan ningún uso. Y pues, listo, esas acciones, pues, son acciones y pues requieren el gasto de energía, requieren fuerza, ¿verdad? Pero lo que se constituye como trabajo es una acción que es útil, que contribuye a el objetivo de una empresa. O pues que contribuye a la sociedad de forma de que a ustedes les pagan por hacer ese trabajo, ¿verdad? Es decir, a ustedes no les van a pagar por escribir números aleatorios en una hoja, pero sí les pueden pagar para escribir informes, para hacer cálculos de contabilidad. Entonces, para que la acción les pague, tiene que ser útil. Y pues de hecho, cuando ustedes hacen acciones que no solamente no contribuyen, sino que se oponen a los beneficios que causan pues daños, entonces a ustedes se les penalizan. No les pagan, sino que les cobran, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, la idea del trabajo es que dependiendo de qué dirección está la fuerza, está el efecto que hace esa fuerza sobre el movimiento. ¿A qué me refiero? Voy a copiar esto acá. Que digamos que tenemos esta situación acá. Tenemos una caja que se está deslizando sobre una superficie en esta dirección. Y pues está bajo el efecto de varias fuerzas. Puede estar bajo el efecto de esta fuerza roja, esta flecha roja, que indica una fuerza externa que se le aplicó. Y pues, como está apoyada sobre una superficie, tiene una normal que la mantiene sobre la superficie, que es esta flecha amarilla. Tiene un peso que es esta fuerza morada. Voy a cambiar el color a esto un momentico para destacar aquí algo. Voy a poner esta flecha azul. Entonces, listo, la flecha roja es como la fuerza externa que se aplica, que es grande. La fuerza amarilla es la normal. La fuerza morada es el peso. Y esta fuerza azul puede ser, por ejemplo, la fricción. Una fuerza que se opone al movimiento. Y el movimiento es en la dirección de esta flecha negra. ¿Listo? Entonces la idea del trabajo, ahora sí, concretamente es analizar qué tanto contribuye cada una de estas fuerzas
para realizar este movimiento, para que la caja pase de estar acá a estar acá. ¿Listo? Entonces, la idea del trabajo es que un movimiento que, una fuerza que se aplica en la dirección del movimiento, contribuye al movimiento. Entonces, tiene trabajo o ejerce un trabajo. Una fuerza que, y pues en este ejemplo sería esta fuerza roja que va más o menos hacia la derecha, ¿verdad? No directamente hacia la derecha, pero sí con una componente notable hacia la derecha. Esta flecha azul hacia la izquierda se refiere a la fricción, que esta es en dirección opuesta al movimiento. Esta fuerza no solo no contribuye, sino que impide el movimiento. Entonces va a ejercer un trabajo negativo. Y estas fuerzas hacia arriba y hacia abajo son perpendiculares al movimiento, son en dirección totalmente no relacionada con el movimiento. Recuerden cuando hablamos de fuerzas en la clase pasada, que yo les decía que, por ejemplo, cuando una fuerza va en dirección horizontal, que pues tiene componente horizontal y no tiene vertical, que no contribuye en la componente en la que no está. Entonces, en este caso, estas fuerzas no contribuyen nada en la horizontal. Entonces, estas fuerzas no ejercen trabajo o no tienen un trabajo asociado. Entonces, el trabajo es la definición formal o una definición formal. Dice que el trabajo invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza equivale a el producto del desplazamiento por la componente de la fuerza ejercida en la dirección del desplazamiento. Entonces, dicho de otra forma, como les digo, es la componente de una fuerza que influye en un movimiento de un cuerpo. Porque, pues, como yo les he dicho en otras clases, hay varias fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo y de todas esas fuerzas sale una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, pues, provoca un movimiento. Entonces, la idea de el trabajo es analizar cuánto contribuye cada fuerza al movimiento. Entonces, esta que contribuye positivamente, esta que no contribuye nada y esta que contribuye negativamente. La fórmula para hallar el trabajo de cualquier fuerza independientemente es la siguiente: producto de fuerza, desplazamiento y coseno del ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, el trabajo ejercido por esta fuerza roja sería el valor de la fuerza por el desplazamiento por el coseno entre este ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. O dicho de otra forma, podría ser básicamente la componente horizontal, la componente en la dirección de movimiento de este vector. Que ustedes saben que cada vector tiene componente horizontal y componente vertical, ¿verdad? Entonces este vector rojo tiene componente horizontal, que sería esta, y componente vertical, que sería esta, ¿verdad? Y esas dos componentes forman la fuerza. Entonces, la componente que es relevante para el trabajo es la horizontal solamente. La vertical no nos importa porque no contribuye al movimiento. ¿Listo? Pues eso, por supuesto, en el caso que el movimiento sea horizontal. Por supuesto, eso depende de en qué dirección se da el movimiento. Entonces, la fórmula para hallar trabajo es esta fórmula. Entonces, aquí podemos ver otra imagen mostrando, pues bueno, está sacado de un libro, mostrando cómo este cuerpo pues está recibiendo esta fuerza en diagonal, y de esta fuerza la componente que tiene que ver con el trabajo es la horizontal, que es fuerza por coseno. Listo, está anotándose el nombre. Bueno. Entonces, listo. El trabajo es sencillo, pues tiene que ver con lo que hemos visto de senos y cosenos.
Y pues ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Si aquí tengo un ejemplo. Sí, aquí está. Bueno. Pero bueno, antes de llegar allá, vamos a hablar un poco más de pues, cuestiones conceptuales del trabajo. Entonces, la unidad de trabajo es importante. Ustedes saben que para hablar de fuerzas tuvimos que definir el Newton, ¿verdad? Y que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, matemáticamente, el trabajo es fuerza por desplazamiento por un coseno que no tiene unidades. Entonces, sería unidades de fuerza por unidades de desplazamiento, unidades de longitud. Entonces sería newtons por metros. Pero si nos damos cuenta, newtons son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Por metros daría kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahora, similar a como nosotros cuando hablamos de fuerzas no decimos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, sino que decimos newton. Para hablar de trabajo, en vez de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, decimos joule o julio, que se simboliza por medio de una letra J mayúscula, ¿listo? Así como el newton es una N mayúscula, el joule es una J mayúscula. Hay otras unidades, está el ergio, que es dina por centímetro, dina siendo una unidad gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Gramo por centímetro sobre segundo cuadrado sería una dina, una unidad del sistema internacional también, más pequeña, que tiene su equivalente, ergio. Pero la que vamos a manejar casi siempre en las escalas particularmente grandes van a ser julios y pues múltiplos o submúltiplos del julio o del joule. Podemos hablar de kilojoules, de joules, ya es una unidad pues relativamente pequeña. Es decir, ergio solamente lo manejamos cuando estamos como en escalas de centímetros, escalas muy pequeñas. También hay unidades imperiales. La principal se llama pie poundal, donde poundal es libra fuerza, si no estoy mal, como una libra de fuerza multiplicada por pie. Pero bueno, esa unidad no la vamos a manejar normalmente. Eso de pronto si se lo encuentran en alguna referencia, pues sepan que es una unidad imperial. ¿Listo? Principalmente de unidades vamos a manejar el julio o el joule, que como les digo es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Aquí de nuevo repitiendo lo que les he comentado, que esta fuerza contribuye a un trabajo, es decir, la gente que ejerce esta fuerza va a terminar invirtiendo trabajo, mientras que el peso no contribuye a un trabajo, la normal no contribuye a un trabajo. El trabajo que ejerce el peso no es nada, el trabajo que ejerce la normal no es nada. Esta fuerza sí se le asocia a un trabajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque matemáticamente estas fuerzas que son perpendiculares al movimiento, la fórmula del trabajo que recuerden es fuerza por desplazamiento por coseno de teta. Coseno de 90 grados es 0. Entonces sería fuerza por trabajo por 0. Daría 0. Por eso es que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no ejercen trabajo, matemáticamente. Conceptualmente, por lo que les digo, porque es una dirección totalmente no relacionada con el movimiento. Por otra parte, si la fuerza es ejercida directamente en la dirección del movimiento, todo el efecto de la fuerza se convierte en desplazamiento. Entonces, en este caso, el ángulo es 0. Entonces, coseno de teta da 1. Entonces, simplemente queda fuerza por desplazamiento. Que, por cierto, en algunos textos la fórmula que encuentran es esta, ¿verdad? Ustedes que han estado haciendo el taller 5, de pronto han encontrado esta fórmula buscando trabajo, supongo. Lo que les digo, ¿ustedes han encontrado esta fórmula cuando han averiguado sobre trabajo? ¿O no? Bueno, en fin, esta es la fórmula de trabajo, pues en el caso que la fuerza sea
en la misma dirección que el movimiento. Y pues en muchos casos esta fórmula también utiliza para hallar el trabajo neto, el trabajo ejercido por la fuerza neta, por la suma de todas las fuerzas, porque normalmente esa suma de fuerzas es en dirección al movimiento, aunque eso no siempre es el caso. En algunos casos puede haber como movimiento en una dirección de pronto diferente a la que se ejercen las fuerzas, que puede ser que de pronto haya movimiento en una dirección y fuerza en otra dirección, y entonces va cambiando la dirección del movimiento. Un ejemplo es un movimiento parabólico. Pero bueno, entonces un ejemplo de cómo se calcula trabajo. Aquí está un ejercicio. ¿Pueden leer el enunciado? ¿O está muy pequeño? Voy a poner esto acá. Un bloque de 2,5 kilogramos de masa se empuja a 2,2 metros a lo largo de una mesa horizontal sin fricción por una fuerza constante de 16 newtons dirigida a 25 grados por debajo de la horizontal. Esta primera fuerza que se menciona es esta que está verde. Determine el trabajo ejercido por la fuerza aplicada, la fuerza normal, que es la amarilla, y la fuerza gravitacional o el peso, que es esta fuerza roja. Y el trabajo neto, que es la suma de todos esos trabajos, o el trabajo ejercido por la fuerza neta. Entonces, recuerden, simplemente es cuestión de aplicar. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Para la fuerza verde, esta es la fórmula. Voy a ponerlo en color verde. Entonces, el trabajo ejercido por esta fuerza es fuerza que es 16 newtons de acuerdo al enunciado, la fuerza constante de 16 newtons, por desplazamiento, el bloque de 2,5 kilogramos de masa se empuja 2,2 metros, entonces el desplazamiento es 2,2 metros. Y, un momentico, el compañero David está diciendo algo. Sí, profe, esa vaina que usted subrayó es la fórmula de qué, de fuerza, De trabajo, de trabajo. porque las preguntas que dicen acá, dicen determine el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza aplicada, que es esta fuerza verde, la fuerza normal, que es esta fuerza amarilla, y la fuerza gravitacional, que es esta fuerza roja. Ah, listo, gracias. Entonces, para allá el trabajo es simplemente cuestión de aplicar la fórmula, si nos dan estos datos. Nos dan la fuerza, que aquí dice, dan el enunciado, un bloque, por una fuerza constante de 16 newtons. ¿Listo? Voy a poner un cuadrado para destacar de qué estoy hablando. Entonces, trabajo es fuerza por desplazamiento por coseno. ¿De dónde sale estos 16 newtons? De que la fuerza constante de 16 newtons sale de acá. ¿Listo? ¿De dónde sale 2,2 metros? Un bloque de 2,5 kilogramos se empuja 2,2 metros. 2,2 metros es la distancia que recorre el bloque debido a estas fuerzas. Y coseno del ángulo. El ángulo de esta fuerza de 16 newtons es 25 grados por debajo de la horizontal. Se podría decir que es un ángulo de menos 25 grados, pero da igual. Coseno de menos 25 y coseno de 25 da lo mismo. Entonces, si usted hace el cálculo, les va a dar 16 newtons por 2,2 metros por coseno de 25. Si hacen el cálculo, si tienen calculadora, les va a dar 31,9 newtons por metro, que recuerden, esto es joule. Entonces, así hallaríamos la fuerza aplicada, el trabajo ejercido por la fuerza aplicada.
La normal y el peso son estas de acá. En esos casos pasa lo mismo entre los dos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos casos la fuerza normal y el peso son verticales, mientras que el movimiento es horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo entre la normal y el movimiento es recto, es de 90 grados. Igual el ángulo entre el peso y el movimiento. Y por ende, no hace falta ponernos a pensar cuánto es la normal, cuánto es el peso, porque resulta que ya sabemos que el coseno de este ángulo es 0, entonces el trabajo ejercido por la normal va a dar normal por desplazamiento por 0, va a dar 0. Y el trabajo del peso va a ser peso por delta por 0, también va a dar 0. Y el trabajo neto, este último, va a ser la suma de esto de acá. Esto pues, es 31,9. Más 0 va a 31,9. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de cómo se calcula trabajo. Pues el trabajo aquí, un detalle conceptual de fuerzas variables, que cuando la fuerza varía, pues toca analizar la variación, toca hacer algo de cálculo, pero pues no nos vamos a meter con esto. Solamente una definición. Entonces esto es el concepto de trabajo. Y para poder trabajar con ese concepto de trabajo, para poder resolver ejercicios de trabajo, tenemos que hablar de un concepto asociado al trabajo que es la energía. Que la energía es una cantidad asociada con el trabajo, particularmente indica la capacidad de un cuerpo o sistema para ejercer un trabajo mecánico o térmico. Entonces, volviendo al ejemplo original que les había dicho de la vida cotidiana, que si ustedes hacen un trabajo, les pagan. Ustedes cuando trabajan, pues están desgastándose, ¿verdad? Están haciendo el oficio y pues se cansan. Entonces, mientras ustedes hacen ese trabajo, van perdiendo energía. Y al final, pues salen cansadísimos. Dependiendo de qué tan intenso sea el trabajo. Entonces, eso es el concepto de energía. El trabajo se simboliza por medio de la letra W. La energía se simboliza por medio de la letra. La energía se simboliza por medio de la letra E. Y sus unidades son las mismas que el trabajo, los joules. Y pues hay diferentes tipos de energía. Hay energía cinética y hay energía potencial, principalmente la energía mecánica. Y hay otra gran cantidad de tipos de energía, como la energía térmica, la energía eléctrica, la energía química, que son tipos de energía que se ven más en la termodinámica. Voy a presentarles un par de videos acá sobre trabajo y energía para complementar estos conceptos. Entonces voy a parar un momentico la grabación para mostrarles eso.